Vamos a empezar hablando por el presente continuo. Bueno, en inglés el presente continuo se expresa para utilizar varias formas y expresiones que indican una acción que está ocurriendo en el momento presente o alrededor de él. Entonces, aquí hay algunas expresiones, ¿no? Realmente podemos identificar cuándo se puede poner un verbo con ing, que es el presente continuo, y cómo se hace, cuando visualizamos en la frase, pues, por ejemplo, now, que es ahora, al final, que siempre va al final de la frase, at the moment, que es en este momento, right now, que es justo ahora, actualmente, currently, at presente, en el momento presente, en este momento presente. También cuando, por ejemplo, decimos today, o sea, hoy, o esta noche, tonight, que también van al final de la frase. Y también se pueden tener expresiones como, por ejemplo, this week, que es esta semana, o aquel mes, podríamos poner, por ejemplo, that month, o aquel año, that year. También podemos utilizar la expresión this, en estos días. Entonces, cuando en una frase van estas palabras, el verbo va acabado en ing. Pero ¿cómo se forma el presente continuo? Bueno, pues el presente continuo se forma, pues como tenemos aquí con la forma afirmativa, que es el sujeto, es decir, el pronombre personal, el verbo to be siempre, el amaréis, en la forma que corresponda al pronombre personal que hayamos utilizado, y luego el gerundio del verbo principal. Es el verbo principal en infinitivo y se le coloca ing, que es el gerundio. La forma negativa, primero iría el sujeto, luego el verbo to be en la forma amaréis más el not y el gerundio del verbo principal. Y en la forma interrogativa, primero sería el verbo to be, es decir, amaréis, el sujeto, que es el pronombre personal, y después el gerundio, es el ing. Entonces vamos a ver acciones en progreso en el momento presente, ¿no? Por ejemplo, dice, ella está recibiendo un tratamiento facial en el spa en este momento, right now. Como va al final, inmediatamente, si vemos esto en una frase, tenemos que poner el verbo principal de la oración, que en este caso es get. Lo que pasa que como termina en consonante, vocal consonante, se duplica la consonante y se le añade ing. Luego, por ejemplo, otra forma positiva, pues aquí dice, ella está leyendo un libro. Podemos poner aquí ahora. Entonces, bueno, pero no lo pone. Pero como ella está leyendo, es decir, está realizando la acción de leer, pues como es una acción, entonces tenemos que acompañar al verbo leer, que es read, le tenemos que añadir ing. Entonces, ella está, el verbo to be es she is reading a book, que es libro, ¿no? Un libro. Luego, la forma negativa, lo que hemos dicho es que hay que poner el not justo detrás de la forma del verbo, que en este caso es are, porque acompaña a they, que es there are not watching TV right now. Pues ahí se añade el not entre medias del verbo y de la forma del pronombre personal y el not. Luego la forma interrogativa se cambia, lo que hacemos es colocamos el verbo, lo colocamos en primer lugar, entonces sería, en este caso el pronombre personal es you, entonces sería are you listening, que es escuchar, listen es escuchar, escuchando sería añadirle ing a listen, que se escucha. To music es la música, ¿no? ¿Estás escuchando música? Se utilizan acciones temporales alrededor del momento presente. Por ejemplo, vamos a tener una consulta de Ibiza mañana por la tarde. Entonces dice, nosotros, es decir, we are, nosotros, vamos a tener, es decir, el verbo tener en acción, digamos, lo que hacemos es el verbo, el have, porque aquí sería have, le quitamos la e y le añadimos ing. Una, es decir, consulta, consultation beautiful. Mañana, es decir, mañana, porque justo mañana, cuando también en la expresión mañana, también es como que es una acción que va a ocurrir mañana, ¿vale? Pero que es una acción que va a tener lugar
Vamos, que va a ser una cosa como que va en el momento presente, porque es mañana, no es dentro de 4 días, ¿no? Y a ver, la forma afirmativa, por ejemplo, sería, él está quedándose con nosotros esta semana, ¿vale? Como está diciendo que es esta semana, que es en el momento actual, y hemos dicho anteriormente que cuando utilizamos esta forma, ya sea esta forma this week, this weekend o that years, utilizamos también el verbo en forma, en esta forma, en el gerundio, y entonces en esta quedarse, que es state, ¿vale? Le añadimos ing, ¿no? Él está, es decir, he is, staying with us, es decir, con nosotros, esta semana. Luego la forma negativa, pues sería poner el not entre el verbo, que en este caso es go, que es salir, y el tiempo verbal, es decir, el tiempo verbal del verbo to be, que en este caso dice que es we are, que es nosotros, o sea, es decir, no, vamos, porque salir o ir a, es decir, salir es go, el verbo go out, saliendo, digamos, esta sería una traducción como diciendo saliendo, no vamos a saliendo, pero no va a decir no vamos a saliendo, ¿no? Sería no vamos a salir esta noche. En la forma como estábamos diciendo tonight, ¿vale? Cuando esto ocurre en una frase, el tiempo, el verbo principal que acompaña a la frase se escribe con ing. Ocurre también con mañana, ¿vale? Porque como es un momento como muy cercano a nuestro momento presente, entonces sí también se pone el verbo en ing terminado en ing. En este caso decía, ella está trabajando mañana, decía, el tiempo verbal que acompaña así, que es el pronombre personal, sería is. Entonces, is she working tomorrow? También en planes o arreglos futuros, por ejemplo. Ellos van a visitar a una maquilladora la próxima semana para prepararse para la boda, ¿no? Y dice, ellos, ellos van a visitar, visiting a make parties, o sea, make parties, maquilladora, next weekend. Cuando aparece esto, se pone el verbo en ing, porque es la próxima semana, ¿vale? Para prepararse para la boda, ¿no? Wendy. La forma afirmativa, que en este caso, por ejemplo, en esta frase, ¿vale? Aquí, cuando aparece, por ejemplo, más tarde, también se pone esto, porque como que indica que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer más tarde, pero lo voy a hacer, ¿no? Es decir, ellos nos van a reunir, nos reunirán, ¿vale? Para cenar más tarde, ¿vale? Entonces, sería, there are meeting as, dirán, there are meeting us for dinner late. Luego, la forma negativa, ya hemos dicho que se pone el not entre el verbo principal, que en este caso es go, porque voy a ir, ¿no? Además, swimming, es decir, voy a nadar. Swim esto, ¿vale? Es nadar, y swimming, ¿vale? Porque cuando la parte principal de la terminación del verbo termina en consonante, vocal consonante, se le añade una nueva consonante y luego ing, ¿no? Entonces, en este caso es doble consonante y es next. Ya simplemente con que aparezca esta frase al final, con que aparezca esto, next weekend, ya el verbo principal va en ing, tanto go como swim. Y luego aquí dice, ¿vas a venir a la fiesta el sábado? Pues se dice, are you come? Es decir, vas a venir con me, a la fiesta, to the party, ¿dónde? El sábado, sobre el sábado, ¿no? Porque además on se ponía para los días de la semana. Estas frases de aquí combinan el adverbio de frecuencia más frecuente, ¿vale? Que en este caso, pues es always, que es siempre, currently, que es actualmente, usually, que es normalmente, often, que es a menudo, y otra vez always, que es siempre. Esto, digamos, o never también, nunca, ¿no? Son los adverbios que más se utilizan en inglés. Y aquí tenemos una frase en donde vamos a ver tanto el presente simple como el presente continuo. Entonces, por ejemplo, dice, ella siempre se aplica, ¿no? Entonces, ella siempre se aplica, los adverbios de frecuencia van entre el verbo principal y el pronombre personal.
excepto cuando está relacionado con el verbo to be, que siempre va después de la forma verbal del verbo to be. Como por ejemplo pasa aquí, ¿vale? Con actualmente, ¿no? Currently. Pero aquí en este caso tal. Entonces, el plural, o sea, el plural del verbo aplicar, que es un verbo que termina en Y, la Y se sustituye y se le coloca una IES. ¿Por qué? Porque el sujeto es la primera persona del plural. Entonces hay que ponerle IS. Y efectivamente aquí combina la escucha, ¿no? El verbo, o sea, el verbo listening listen está en escuchando, ¿no? Dice, ella siempre se aplica una mascarilla facial mientras escucha música, ¿vale? Mientras escucha música. Mientras, esto es, while, música. Es una acción que siempre hace, entonces, por lo tanto, el verbo va en gerundio. Aquí, actualmente estamos ofreciendo una promoción especial en manicuras. Entonces dice, we are currently offering a special promotion on manicures. Entonces, aquí efectivamente, sobre manicuras, on, aquí tenemos el pronombre, on. Offering va en ing, ¿vale? Porque es una cosa que están ofreciendo. Tienen una especial oferta, ¿no? En este sentido, ¿no? Y además va a ocurrir, lo van a implementar, lo van a poner, lo van a llevar a cabo. Normalmente se corta el cabello cada 2 semanas, pero hoy está haciendo reflejos. Entonces dice, él normalmente gestiona, ¿vale? O sea, o crea. Jet es el verbo que es como crear, hacer, pero es como una cosa como que crea, como que se crea, ¿no? Y efectivamente va con ese, porque es la tercera persona del singular y se pone en el verbo, en el infinitivo, hay que poner una S. Se corta el pelo cada 2 semanas, every 2 weeks. Y efectivamente también el week va con S porque son semanas. Pero cuando normalmente la pregunta, si nos pone alguna pregunta, siempre va a poner esto. Pero ella, ¿no? Pero hoy se está haciendo, fijaros que pone otra vez get y dobla la T porque termina en consonante, vocal, consonante y va a doblar y la dobla, ¿no? Y getting está haciendo reflejos. Hoy también hemos visto que cuando en una frase esto aparece al final de la frase, el verbo principal de esa frase, es decir, después de la coma, va en ing. Luego, a menudo hacen pruebas de maquillaje para fiestas de novia, pero en este momento están haciendo una sesión de maquillaje de novia, ¿no? Entonces, la primera oración, que es antes de la coma, el verbo va en presente simple, ¿vale? Que es pruebas de maquillaje, es decir, aquí va a menudo, que es often, que va entre do, hacen, ¿vale? El verbo hacer, pero como es ellos, va en su forma infinitiva, ¿vale? Va en su forma infinitiva, ¿no? Pruebas de maquillaje es esto, make trials, para fiestas de novias, es decir, for bridal parties, fiestas, fiestas, party es con Y, pero al ser fiestas se tiene que quitar. Se tiene que quitar y poner I. Luego, pero, aquí ya es cuando va el verbo en gerundio, ¿vale? Pero además porque viene aquí esto, ¿no? Que es right now, que es ahora. Entonces, cuando esto pasa, se pone el verbo que va en esa oración, se le pone en ing. Luego dice, el salón siempre abre a las 9, ¿vale? Pero, otra vez, pero hoy está abierto tarde debido a la capacitación del personal, ¿no? Volvemos otra vez a poner la primera parte de la oración va en presente simple, es decir, el salón abre, opens, es decir, opens, abre. De salón, el salón, que es el sujeto, el adverbio de frecuencia always va entre
entre el verbo y el sujeto. Y luego después, pero, ahí ya sí que ya, pero este, es decir, mira, pero este, es decir, esto, de salón, lo está refiriendo a esto, está abriendo, es decir, que es que está abriendo más tarde, abre más tarde hoy. Aquí tenemos today, directamente si vemos esto, el verbo va en ing y lo vamos a poner, ¿no? Debido, esto es una forma de poner debido, se puede poner de otra, hay otros verbos que van con esto, pero aquí en esta frase lo ha colocado aquí. Si recordamos, hemos visto el presente continuo, claro, el pasado continuo se haría con el verbo to be, pero en su forma pasada, y el verbo iría igual en ing. Lo único que tenemos que cambiar es la forma del verbo to be, pasarla de presente, que es con las terminaciones que hemos dicho, is, are, lo cambiaríamos a was, were. Y entonces haríamos esto, haríamos el pasado continuo, pero es la misma estructura, es exactamente lo mismo, ¿no? Iríamos positivo, sería el sujeto correspondiente a la forma verbal que hayamos elegido, was, were en función del pronombre personal que hayamos elegido, el verbo principal en infinitivo y pondríamos el ing. Entonces, este diríamos que sería un pasado continuo y ya está. Lo único que pues cambiaría simplemente el verbo to be, la forma que elegimos que sería en pasado del verbo to be. Las palabras claves que se utilizan para el pasado continuo, pues es lo que hemos visto, es que hemos visto el adverbio de frecuencia mientras, ahí lo hemos visto en alguna frase, cuando, durante, es decir, mientras sería while, cuando sería when, durante sería during y a veces sería sometimes. Entonces hay ejemplos, por ejemplo, dice, si en una frase pone la pasada noche, pues efectivamente es pasada noche, la pasada noche, last night, eso es pasado y ya la forma que tendríamos que utilizar sería el pasado continuo, el verbo to be en pasado, que en este caso la forma verbal sería were porque es nosotros estábamos, es decir, estábamos, we were, cenando, esta forma, cenar es, cenar normal sería have dinner, pero como es el gerundio, es decir, que estaba cenando, lo que hacemos es quitamos la E de have y le añadimos ing, dinner, ¿vale? Cenar. ¿A qué hora? At 7, ¿no? PM, la pasada noche. Aquí, por ejemplo, sabemos que es el pasado porque dice cuando sonó el teléfono, ¿no? Cuando sonó el teléfono, entonces ahí ya, cuando sonó el teléfono, en una frase en donde aparezca cuando, es pasado. Le ponemos el verbo to be en pasado y el verbo en infinitivo, en este caso sería leer, ¿vale? Read o read, y le añadimos ing, ¿vale? Por ejemplo, si utilizamos will, ¿vale? Que es mientras, pues exactamente igual, ¿no? Dice, mientras ella se maquillaba, es decir, ella se maquillaba, es decir, hacer un maquillaje, porque al final esto es como una frase hecha, ¿no? Aquí decía, cuando, o sea, mientras ella estaba haciendo un maquillaje, esto sería, ella estaba haciendo su maquillaje, ¿no? She was doing her maquette es esto, ella estaba haciendo de ella maquillaje. Su hermano es su de ella, hermano, envió, es decir, esto es enviar, ¿vale? Y este verbo está en la forma pasada. Un mensaje, o sea, le envió a ella un mensaje, ¿vale? Posesivo, a ella, siempre. El pronombre, o sea, el posesivo va seguido de un nombre o de algo. Dice, cuando ella estaba cortándose su cabello, es decir, when she was getting, estaba creando el corte de cabello, su haircut, cabello, el teléfono empezó a sonar. Started, es que le tenemos que poner, empezó a sonar y tenemos que empezó a sonar y aquí también otra vez está, es el verbo en gerundio.
sonar, ¿no? Empezó es el verbo empezar, start, pero le añadimos ed aquí en este sentido. Durante, during, de la respiración, ella se quejó, es decir, aquí el verbo está en pasado, se quejó, sobre el dolor, porque about es sobre eso, sobre el dolor, ¿no? Algunas veces, sometime, o sea, que cuando nosotros veamos en una frase cuando, last night, mientras, when, o sea, while, when, during, sometime, while, todas estas cosas tenemos que poner el verbo en forma de pasado continuo. Importante, tener en cuenta esto, cuando aparezcan las formas when y while como regla general, siempre se utiliza el pasado continuo. Aquí tenemos unas frases en donde se utiliza el pasado continuo en las formas y en estas frases, por ejemplo, pues está el while y están en when, o sea, while y when, mientras o when y donde esté, pues se pone donde esté se pone el verbo principal de la frase cual le acompaña, se pone con la forma de el verbo to be en pasado y en este caso, por ejemplo, que es pintaba, pues se le añade ing. En este caso es painty, o sea, se le quitaría la i y se le añadía ing, ¿no? Aquí igual, aquí dice estaba maquillándose, pues en ese estaba, pues efectivamente le tengo que poner she was, estaba maquillándose. Estaba haciendo su maquillaje, realmente significa estaba haciendo su maquillaje. Aquí igual, ¿no? Estaba arreglándose para la fiesta, se estaba arreglando para la fiesta, pues aquí igual, ¿no? Él, o sea, ella, mientras ella se estaba arreglando, es decir, esto, estaba creando, se estaba arreglando para la fiesta, mientras él, por ejemplo, se afeitaba aquí, él se afeitaba, he was saving, pues este igual, o sea que sigue a esto la forma verbal del pasado continuo. Y luego aquí, por ejemplo, ves, su hermano llegó a la casa, ¿no? Her friends arrived at the house. Pues esto es, pues arrive. Aquí en esta composición sería un pasado simple. Ya está, sería el pasado simple del verbo llegar del infinitivo, se le añade ed. En este caso solamente se le añade de porque es es arribe, vamos, el verbo en infinitivo. Nos vamos a meter con el presente perfecto simple, que porque al final a donde quiero llegar es explicarle, bueno, o nombrar el tema de la utilización de yet, still, already, que es el objetivo también de esta clase, y just, que es el objetivo de esta clase. Pero para eso primero hay que explicar el presente perfecto simple. Una vez que ya conocemos las terminaciones como lo que hemos dicho, el presente simple, el presente continuo, el pasado simple y el pasado continuo, ahora el presente perfecto simple, por realidad es que es como un conjunto de varias cosas. Lo que pasa que sí que es verdad que aquí ya vamos a ver el verbo to have. Porque es necesario es un verbo auxiliar que se utiliza para hacer este tiempo verbal. Entonces, la estructura afirmativa básica de este tiempo sería el sujeto, que sería el pronombre personal, y en este caso, por ejemplo, aquí no, sería el pronombre personal. Podríamos utilizar esto, el presente simple del verbo had, el sujeto, ¿vale? Pues sería, en una forma afirmativa sería como esto estamos viendo aquí, ¿no? I have, you have, she, he, she, is, has, we have, you have y they have, ¿no? Es decir, yo tengo, tú tienes, él o ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos o ellas tienen. Esa sería la forma afirmativa normal, ¿no? Luego la forma negativa pues sería poniendo el not. O sea, aquí directamente tendríamos que poner aquí, ¿no? I have not, you have not, he, she, it no, has not, we have not, you have not, they have not. O en la forma contraída que sería I haven't, you haven't, he, she, is, hasn't, we haven't, you haven't, they haven't. Eso sería no, ¿no? O sea,
Yo no tengo, tú no tienes, él no tiene, él o ella no tiene, o esto no tiene, nosotros no tenemos, vosotros no tenéis, o ellos o ellas no tienen, ¿no? En la forma interrogativa simplemente sería cambiar la forma, el verbo, que es have, ponerlo aquí, ¿vale? Y luego después poner el pronombre personal de lo que tenemos, el I, you, he, she, it, después we, you o they, ponerlo después. Vale, pero realmente, ¿cómo se forma el presente perfecto, no? Según este cuadrito que tenemos aquí, pues efectivamente el presente perfecto se forma con el participio del verbo que queramos utilizar, ¿no? Entonces, se utiliza, bueno, en este caso estamos utilizando have otra vez, ¿no? Pero es que la forma, el participio, que es la tercera columna de los verbos, si son irregulares, y en este sentido el verbo have es irregular, entonces se pone has, es la tercera columna, ¿no? Entonces dice yo he tenido, lo que sea, yo he tenido, y después se pone el complemento, ¿vale? Entonces siempre se forma con have, es decir, I have, you have, he, she, is, has, we have, you have, they have. Y luego la forma en la tercera columna, es decir, en la forma del participio del verbo que nosotros queramos, ¿no? Y ahora veremos ejemplo. Vale. El pasado simple, como estamos diciendo aquí en el pasado perfecto, el pasado simple del verbo tener, que es have, es este. I have, you have, he, she, is, has, we have, you have, they had, ¿no? Entonces yo tenía, tú tenías, él o ella tenía, o esto tenía, nosotros teníamos, vosotros teníais y ellos o ellas tenían. Ese es el pasado simple. El pasado continuo, pues es simplemente añadirle ing, se le quita la e al verbo en infinitivo y se le añade ing. Entonces sería el presente continuo, como sabemos, se forma con el verbo to be, y el infinitivo del verbo en cuestión añadiéndole ing. Entonces el presente continuo del verbo to have sería I am having, you are having, he, she is having, we are having, you are having y they are having. Ahora, ¿qué usos tiene el presente perfecto simple? Se utiliza para expresar acciones que ocurrieron en un momento en específico en el pasado y que tienen alguna conexión con el presente. Por ejemplo, enumerar cosas que ya se han hecho. También se utiliza para, pues, hablar de experiencias vividas, logros, eventos que hayan ocurrido en algún momento de la vida de lo que estamos nosotros hablando, ¿no? Se utiliza para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente y que no han terminado todavía. Entonces, hay algunas palabras claves que esto va a caer sí o sí, que es already, que es ya, still, que es todavía, never, que es nunca, jamás, que es ever, alguna vez, ever, últimamente, lately, recientemente, recently, hasta ahora, que es so far, aún, que es yet, para, por, durante, desde, hace, que es for, que es la preposición, y luego acabo de es just. Pero las que más se usan son already, still y just, que es las que vamos a ver. A ver, yet se utiliza para indicar que una acción todavía no ha ocurrido en el momento presente, pero que se espera que ocurra en el futuro. Recordemos qué significa yet. Aún. Entonces dice, todavía no he cenado o aún no he cenado. Cuando en una frase aparece yet al final, ¿vale? Efectivamente nosotros tenemos que poner el verbo, ¿vale? En presente perfecto, ¿vale? En presente perfecto. Y entonces sería el verbo have, es decir, I have, es decir, yo todavía no he cenado, ¿no? El verbo cenar o no, el verbo cenar sería, aquí en este sentido sería esto, sería eaten dinner. Este verbo es un poquito complicado porque es el eaten, ¿vale? Es la tercera columna del verbo irregular comer, ¿vale? Que es eat, solamente esto, eat, ¿vale? Y luego dinner es el acto de cenar. Dinner es el acto de cenar y que se le añade er,
porque la persona está cenando, es como el que ejerce la acción. Entonces, como es no he cenado, este E, ¿vale? No, todavía no he cenado. Realmente cenado sería esto, ¿vale? Eaten dinner. Y luego el E sería esto, sería yo, I haven't. No, ¿vale? No he, ¿no? Esto sería. Y luego, todavía no me he cortado el cabello este año, ¿vale? Cuando aparece esta frase this year, ¿no? Que decíamos anteriormente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice no me he cortado, es decir, no me he cortado, ¿vale? No me he cortado es I haven't got, que es get sería esta sería la tercera columna del verbo get, ¿vale? Que sé que hemos visto antes, pero aquí esto se hace en pasado, ¿vale? Entonces, I haven't gotten, es decir, no me he, esto es yo no me he cortado, ¿vale? Mi cabello todavía, yet, este año. Luego, tercera columna está aquí, ¿vale? No he probado, es decir, try it, no he probado. Ella no ha probado, sería she hasn't, ella no ha probado, ¿vale? El nuevo tono de lápiz labial, que sería esto, el nuevo tono sería de nuevo, ¿vale? Tono, o sea, tono de lápiz labial sería listing sade, todavía, yet. Aquí está otra vez yet, con lo cual sabemos que el verbo es en presente perfecto. Vamos aquí a ver otros ejemplos más ilustrativos. Por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿vale? Que se usa al final y se coloca al final. Yet siempre se coloca al final de la frase y entonces cuando aparezca esto siempre sabemos que aquí tenemos que hacer una combinación del presente perfecto. Entonces, el presente perfecto va la forma del verbo to have, en este caso es she hasn't finished, es decir, este verbo, ¿vale? Que es el verbo finalizar, terminar, finish, es un verbo regular que se le añade ed, ¿vale? Se le añade ed. ¿Ya has aplicado el esmalte de uñas? Aquí hay una interrogación, ¿vale? Y entonces en las interrogativas lo que tenemos que poner primero es el verbo, o sea, es el auxiliar, que en este caso es have. Have you, es decir, tú has aplicado, ¿vale? Este verbo es en infinitivo, sería applied, y se le quita la i y se le añade ied. Es un verbo regular, ¿vale? Bueno, también decir que yet solamente se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. Entonces aquí pues ya vemos, por ejemplo en interrogación, pues sí, y aquí también tenemos a la forma verbal have you, ¿vale? O aquí una negación en que ella no ha terminado su maquillaje es she hasn't finished her maquillage, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos verbos irregulares que se utilizan muchísimo y que se ven en muchos textos. Entonces tengo el verbo to be, ser o estar. Su pasado simple, como sabemos, es was, were. Y el participio es been. La tercera columna, vamos, been. El participio. To come, que es venir. Come, come. Hacer, to do, did, done. O done. O doom, no sé cómo se tal. Luego, el verbo comer, to eat, ate y aeten. El verbo hacer, to make it, to made, to made. Y luego, el verbo ver, to see, saw, seen. El verbo coger, que es to take it, took y taken. Y el verbo escribir, to write, wrote, written. Estos son los más comunes, los que más se ven.
Bueno, pues vamos a ir al still ahora, ¿no? Se utiliza para indicar que algo sigue ocurriendo em, o siendo válido hasta el momento presente. Este yo creo que es el más complicado de detectar porque tiene como dos colocaciones, ¿vale? Tiene una que es antes del verbo principal y en las oraciones afirmativas y otra después del verbo auxiliar en oraciones negativas e interrogativas. Como se utiliza para todo, pero la colocación es muy complicada porque en cada frase, pues efectivamente se coloca de una forma o se coloca de otra. Entonces hay que tener cuidado para no confundirlo. Sí que es verdad que con el jet, como el jet va al final de la frase, con el jet no tendríamos problemas. El problema lo tendríamos con los otros dos que vienen después. Entonces, cuando dice, ella aún no ha llegado al salón, ¿vale? Dice, she has still no arrived at the salon, ¿no? Ella se coloca, aquí por ejemplo, como es una oración afirmativa, ¿vale? Pues va antes. Pero sin embargo, en una negativa va después, porque esta va después del el auxiliar, ¿no? Va después del auxiliar, que el auxiliar es have, como sabemos, porque estamos en el presente perfecto. Vale, y luego aquí, esta es igual, esta estaría antes del verbo principal, ¿vale? En oraciones afirmativas, porque esta afirmativa. She is still a playing máscara. Luego, esta como es interrogativa, va después del auxiliar, ¿vale? Va después del verbo auxiliar. Y esta, por ejemplo, pues se utiliza antes del verbo principal, porque es afirmativa. Vale, pues entonces ahora vamos a ir con just y already. Just y already, vale, pues ambas palabras, tanto el just como el already, ambas están, justo van entre el verbo auxiliar have y el participio pasado del verbo principal. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice, ella acaba de aplicarse la mascarilla facial. Bueno, pues entonces aquí estaría el verbo. Si nos pregunta, pues efectivamente nos va a poner el tiempo verbal, nos va a poner varios tiempos verbales o las frases descolocadas, o nos va a poner el jet aquí afuera, aquí al final, o nos pone aquí un jet y nosotros, bueno, pues diferentes frases nos las va a descolocar y nosotras tenemos que decir cuál es la que está colocada bien. Acabas de empezar con tu peinado. Bueno, pues todas las formas verbal que van con interrogación, el auxiliar se pone primero el auxiliar y después se pone el pronombre personal, después va just o already y después va el verbo en participio pasado. En este caso, aquí los verbos que tenemos son todos verbos regulares que se les añaden o se les añaden ed. Vale, aquí tenemos alguna conjugación con los adverbios y esta forma verbal, ¿no? He terminado de aplicarme el maquillaje, así que ya estoy lista para la fiesta, ¿no? I am already ready, ¿no? Ready, ya estoy lista, ¿no? Y he terminado, I have finished, he terminado, es decir, de aplicarme el maquillaje, ¿no? Applying my makeup. Así que, el así que sería so, yo ya estoy lista, sería I am ready for the party. Nunca, dice, pues nunca se pone, siempre los adverbios de frecuencia se ponen después del verbo principal, es decir, I have never had, es decir, yo nunca antes me he hecho un tratamiento. I have never had. Esto sería, porque se pone entre medias del verbo principal, ¿no? Igual aquí, I never, jamás, ¿no? Jamás he tenido las uñas tan largas como ahora, es decir, I have never had nail as long, ¿no? Tan largas como, aquí estaríamos hablando de as long as,
tan largas como alguna vez, have you ever applied lipstick, es decir, los labios. Últimamente, I have, me he sentido yo, ¿no? Últimamente me he sentido muy bien. Dice, I have feel really good. Recientemente, I have recently tried a new hair tratamiento del pelo. Siempre me he sentido más cómoda. I have always sentir que es feel más, more, comfortable, más cómoda con un maquillaje natural, ¿no? Con maquillaje natural, con with natural make o make que that, ¿no? Con algo más elaborado, with something, algo more elaborado. Bueno, aquí he elaborado unas 3 preguntas posibles de cómo nos puede preguntar en una frase. Dice, dime dónde está colocado bien yet, already, still, que esté bien colocado en su lugar. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera frase, pues he descolocado el yet perfectamente, o sea, para saberlo. Sí que es verdad que tenemos que saber la conjugación como es, ¿no? Primero el sujeto, ¿vale? El pronombre personal. Luego la forma que está escrita, es decir, que va con el have, esto sería una forma negativa. Haven't, que va con I, ¿no? Que es la primera persona. Este sería el pasado, y que se le añade ed, y son los dientes, ¿no? No me he lavado los dientes todavía, ¿no? Aquí el already, ¿dónde va colocado? Que va colocado entre el auxiliar, es decir, la forma, ¿vale? Va colocado entre lo que es el auxiliar y el verbo principal, ¿no? She has already made a card. Y luego still, que va antes de la forma verbal, ¿no? Del presente perfecto. Entonces se coloca aquí, I still haven't cleaned the house. Es decir, yo todavía no he limpiado la casa. Entonces aquí he puesto otro ejemplo que está relacionado con la estética, ¿no? Dice, yo no he terminado de hacer las uñas todavía, ¿no? O te puede decir, todavía no y te puede poner aquí y te lo puede poner aquí, pero lo fundamental es que esto lo tenemos que saber hacer, ¿no? ¿Cómo va la conjugación? Va el sujeto, o sea, en toda oración va el pronombre personal con el verbo, o sea, con lo que es la forma verbal, ¿vale? Con lo que es la forma verbal, y luego va el complemento, ¿no? El predicado, digamos, después de esto va el predicado, pero el yet va siempre al final de la frase. El still se coloca antes de la conjugación del auxiliar, antes de la conjugación del auxiliar. Es que va justo pegadito al pronombre personal, ¿no? Yo aún no he terminado de hacer las uñas. Y luego yo no he terminado todavía de hacer las uñas, ¿vale? Pues el already estaría entre medias de el auxiliar, ¿vale? En negativa, bueno, en este caso en negativa, con el verbo principal de la oración en pasado. El presente perfecto continuo es igual que presente perfecto, lo único que lo que cambia es que se hace con la tercera columna del verbo ser o estar. Entonces, se forma con el sujeto en las correspondientes personas, el pronombre personal. Luego se utiliza el have, ¿vale? Y se le añade el verbo, la tercera columna del verbo ser o estar, que es been, más el verbo principal en gerundio. Es decir, es mucho más complicado y la frase es mucho más larga.
Por ejemplo, se utiliza para expresar una acción que comenzó en el pasado y que se sigue en curso en el momento presente o cuyo efecto sigue siendo relevante en el presente. Se utiliza para enfocarse en la duración o en una acción que ha estado ocurriendo durante un periodo de tiempo específico hasta el momento presente. Y también se utiliza para expresar acciones repetidas o continuas que han estado ocurriendo recientemente. Por ejemplo, dice, él ha estado estudiando inglés durante 3 horas. Normalmente se utiliza mucho durante, se utiliza mucho el for. For 3 hours, for durante mucho tiempo, for very long, mucho tiempo, por ejemplo, esto sería long, mucho tiempo, for years, durante años, durante 2 años, for 2 years. Cuando se utilizan expresiones como estas en una oración, ¿vale? El tiempo verbal va así. Entonces sería, aquí dice, él ha estado estudiando inglés durante 3 horas. Sería he has, es decir, ha estado estudiando. Estudiando sería he has been, o sea, realmente sería he has been, ¿vale? He has been, lo que va a cambiar es esto, va a cambiar el he has, por ejemplo, por el they have, ¿vale? Pero luego el been siempre va igual y se cambia y luego ya se pone en ing, se pone el verbo realmente que realiza la acción, ¿no? En este caso estudiar, ¿vale? Pues estudiando, pues sería study y se le añade ing. Work, que sería trabajando, pues sería working, trabajando, pero luego el tiempo verbal dice ellos no han estado, es decir, vamos a poner no han estado durante mucho tiempo, pero realmente el very long, durante, for very long, es lo que me va a decir que ese tiempo verbal está conjugado así, ¿vale? Nada más. Esta es la regla mnemotécnica que tenemos que saber, nada más. Aquí tenemos un cuadro de resumen de lo que significaría la forma, ¿no? La forma que no es continuo, es decir, cuando no utilizamos el been, ¿vale? Y cuando lo utilizamos y cuando no lo utilizamos. Entonces, cuando utilizamos la forma del pasado en participio, ¿no? Realmente lo que estamos interesados es en el resultado de la acción. Entonces dice, la habitación era gris y ahora es azul, ¿no? Dice, la habitación, the room, era was, la vamos a poner porque la habitación es la tercera persona del singular, entonces la habitación era gris, grey, y ahora es blue, is blue. He pintado la habitación, ¿vale? Pero no sabes cuándo, ¿no? Es decir, he pintado la habitación, dice I have painted the bedroom. He pintado. Sería conjugación, el verbo to have más el participio del verbo que realiza la acción. Y luego, después sería el predicado, que es la habitación, ¿no? The bedroom. Entonces, para decir cuándo hemos hecho cuántas cosas o cuántas veces, por ejemplo. Pero no decimos cuándo hicimos la acción, ¿no? También para las noticias, hay a veces que se utiliza, para las noticias se utiliza este tiempo verbal, por ejemplo, Peter has, es decir, él, has, la forma verbal de has con él, about, que es el participio pasado, ¿vale? Un nuevo coche, ha comprado un nuevo coche, él ha comprado, esto es ha comprado, él ha comprado, ¿no? O sea, yo he jugado al tenis 2 veces a la semana. Nos acordamos cuando se utilizaba, ¿vale? El presente perfecto, ¿no? Se utilizaba cuando se utilizaba también this week, this weekend, ¿no? This year, this month. Este año, aquel año, aquel mes, ¿no? Luego tenemos esta, que la que acabamos de ver ahora, ¿no? Lo que nos interesa es la acción en sí misma. Entonces, mi ropa está cubierta de pintura, ¿no? Entonces, aquí sería mi ropa, my clothes, que es clothes es mi ropa, pues mi ropa, my clothes, está cubierta de pintura, ¿vale? He estado pintando la habitación, es una acción reciente, ¿no? He estado pintando la acción, he estado pintando la habitación, es una acción reciente, ¿no? Entonces, he estado pintando, ¿no?
No he pintado porque la diferencia es, mira, de he pintado a he estado pintando es distinto. Aquí le estoy dando el ando. Cuando hablo de ando, entonces sí que tengo que poner esta forma verbal, porque el ando es el ing, ¿no? Y el estado es esto, es el verbo, to have, ¿vale? Con el participio del verbo to be, es decir, I have been painting the room. Cuando ha estado leyendo está. Los usos, pues cuando hay algo que está sucediendo, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Dice, ella ha estado leyendo desde las 10 en punto y todavía está leyendo, ¿no? Dice, si has been ha estado leyendo, ¿vale? Porque ella ha estado leyendo. ¿Desde cuándo? Since, ¿cuándo? Desde las 10 o'clock, y ella todavía still, ¿vale? Still y ella todavía está leyendo. She's still ready. Se pone antes del tiempo que realiza la acción, el still. Vale, y ahora el pasado perfecto progresivo lo que va a cambiar es esto. Lo que va a cambiar es esto realmente, que va a ser had. Lo que cambia, o sea, realmente la forma no cambia nunca, el had been no cambia nunca. No cambia nunca y lo que cambia es el sujeto y cambia el verbo principal en gerundio. Este sería el progresivo. Se utiliza con las palabras claves que es had been, siempre, had been, también con for y con sign, ¿no? For se utiliza para indicar la duración de la acción en progreso y sign que también se utiliza para indicar el punto específico durante cuánto tiempo, ¿no? Ese utiliza este. Entonces se utiliza para expresar acciones que comenzaron en el pasado y continuaron hasta otro punto en el pasado. Se enfoca en la duración de la acción, destacando el periodo de tiempo durante el cual ocurrió la acción, y a menudo se utiliza para hablar sobre acciones que ocurrieron antes de otro evento pasado. Entonces, tenemos, aquí tenemos, en positivo, pues sería ella había estado. Aquí ya es no ya es que sabía. El verbo esto es, había estado, ¿vale? Había estado es esta forma, had been, había estado. Entonces, él había estado y luego el verbo que corresponde a la acción y en ing y ya está. Y se pone así. Pero fundamentalmente cuando aparezca esto, for, durante largo tiempo. Aquí realmente es lo que tenemos que mirar, ¿vale? Cuando aparezca esto. Si utilizamos el acto de hacer un maquillaje, ¿vale? Como hemos dicho, ¿vale? Applying, make, pues aquí sería yo había estado maquillado, I had been, tú habías estado maquillando, you had been, él o ella había estado maquillando, he o she had been, nosotros habíamos estado maquillando, we have been, vosotros habíais estado maquillando, you had been, y ellos habían estado maquillando, they had been. En negativo, pues meterles el no. ¿El no en dónde? Entre medias del had y del been. Y ahí le metemos el no y ya hacemos el negativo. Y luego tenemos el interrogativo, que el interrogativo lo único que tenemos que cambiar, lo único que tenemos que poner delante primero es el had, ¿vale? Entonces ponemos el had antes del sujeto, o sea, del pronombre personal. El pronombre personal se queda entre medias del auxiliar del participio del verbo to be, el been, y el had primero. Y todo es así, ¿vale? Y después ya va la forma verbal que realiza la acción. Vale, el truco entre el pasado perfecto y el pasado perfecto progresivo es que el pasado perfecto, es decir, los que van con la palabra had igual que el pasado perfecto progresivo, que también va con la palabra had, pero el pasado progresivo se le añade been en la forma, en la tercera columna del verbo to be.
Entonces, en el pasado perfecto hay que buscar palabras, ¿no? Es decir, had seguido de un participio pasado del verbo, como por ejemplo hecho, ido, terminado, y eso indica que una acción ocurrió antes de otra acción en el pasado. Sin embargo, en el pasado perfecto progresivo se busca had been seguido del verbo principal en forma de gerundio porque es progresivo. Esa es, digamos, la única diferencia, que en el pasado perfecto es had seguido del participio del pasado, es decir, esa forma que hacemos con ed o de o con los verbos irregulares en la segunda columna, y luego el pasado perfecto progresivo siempre va con la forma had been y luego el verbo principal seguido del gerundio ing. Entonces, eso es la única diferencia entre los dos tiempos verbales.